Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo un tutorial súper fácil de hacer y es esta bolsa de labores o bolsa multiusos. Te dejo como siempre en la cajita de descripción la guía de patrones para que puedas confeccionar esta bolsa de labores sin ningún tipo de problema siguiendo el paso a paso de este tutorial. Así que ya sabes, si te gusta este mundo de la costura, no te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Bueno, como me gusta hacer siempre, voy a enseñarte una visual un poquito antes de ponernos a trabajar en el proyecto. Este proyecto es muy fácil, se hace en un momentito, es muy versátil, tiene bolsillos por fuera, yo se los puse por fuera, pero estos mismos bolsillos, por ejemplo, se los podés poner por dentro sin ningún tipo de problema, haciendo la misma técnica que enseño para ponerlos por fuera, pero por dentro. Tiene un cierre con una cuerda, simplemente con un lazo, si querés ponerle algún tope, le puedes poner un tope. Yo lo hice así y en esta ocasión es para mi hijo para que guarde todos sus juguetes, que cuando nos vamos de viaje le gusta siempre llevarse algunas cositas. Pero vamos, tiene un montón de usos para el baño, para manualidades, para scrapbooking, para llevarte a talleres presenciales. En fin, yo le veo un montón de usos, súper útil. Así que si te gusta y querés hacerlo, quédate porque empezamos. Bueno, vamos a empezar con el tutorial. Como siempre, en la cajita de descripción tenés la guía de patrones para que puedas visualizar y hacer los patrones con las medidas exactas. Para hacer este proyecto voy a utilizar las telas que me vinieron en la suscripción de Cucadas en tu caja. En la cajita de descripción tenés todos los enlaces. La verdad es que las telas son muy bonitas, son súper dulces y la combinación de tejidos me gusta un montón. También voy a utilizar esta cuerda que venía de regalo. En esta ocasión, como voy a trabajar con tela marrón, preparé una bobina de hilo marrón y una canilla que quede bien con la telita marrón, para que no haga tanto contraste el hilo blanco. Bueno, te cuento los patrones. Yo ya tengo todos los patrones hechos y las piezas cortadas, así que vamos a hacer un recuento juntas de piezas. El patrón A tengo dos telas de forro, que son estas, las que voy a utilizar para el interior. Luego tengo dos telas exterior y luego tengo dos cuadrados de estabilizador. Para la pieza B tenemos que cortar dos en tela. Yo corté este patrón dos veces en la misma tela del forro. Seguimos. El patrón C es opcional porque son los bolsillos exteriores, entonces si los querés hacer tenés que cortarlo 4 veces. Yo lo corté 2 veces en la tela exterior, que es la misma que utilizo para toda la pieza del patrón A, y 2 veces en tela marrón. Y por último, el patrón D, 2 veces en tela. Yo lo corté en esta tela marrón para que haga un poquito más de contraste. Ya está listo el recuento de piezas, así que vamos a empezar a trabajar por el patrón A. Vas a coger las dos piezas de tela exteriores y las dos piezas que tenga de estabilizador, entretela, guata, lo que estés utilizando. Vas a colocarlas de esta manera, una sobre la otra, el bonito de la tela hacia arriba, y vas a colocar alfileres por todo alrededor en las dos piezas, teniendo en cuenta que los alfileres no lleguen hasta el final de la tela. Como yo no corté mi entretela del mismo tamaño que el patrón A, ahora tengo que cortar todo el sobrante de entretela. Obviamente, si cortaste la entretela en el mismo tamaño del patrón A, esto tenés que obviarlo, esta parte no vas a tener que hacerla. A mí me gusta trabajar más de esta manera, que la entretela siempre quede un poquito más grande y luego cortar el sobrante. Ahora que tengo las piezas a la misma medida con la entretela, lo que hay que hacer es hacerle un remallado por todo el borde. Yo le llamo remallado a la puntada zigzag de la máquina de coser. De esta manera lo que consigo es unir la entretela a la tela. Ahora vamos a ponernos con el patrón C, que son 4 piezas de tela. El patrón C, acordate que es opcional. Si querés lo haces, si no lo puedes hacer sin bolsillos exteriores. Si lo haces con bolsillos exteriores, como lo voy a hacer yo, tenés que enfrentar derecho con derecho cada una de las piezas. Como el marrón en verdad no tiene ni derecho ni revés, bueno, lo enfrento alineándolo bien por arriba, por abajo y por los dos laterales. Cuando ya lo tenga bien alineado, tengo que colocar alfileres por arriba y por abajo. Esto mismo lo vas a hacer en las dos piezas de los dos bolsillos.
Después de haberle colocado todas las alfileres, le vamos a hacer la costura, pero de momento vamos a posicionar todas las piezas y te voy a explicar cómo lo vamos a coser todo luego más tarde. Ahora vamos con el patrón D, que son 2 piezas de tela para las 2 asas. Esto lo vamos a hacer como lo suelo hacer siempre. Vas a coger una de las piezas, la vas a doblar por la mitad, la vas a planchar, vas a abrirla y vas a llevar los extremos al centro, lo vas a volver a doblar y lo vas a planchar. Mira, yo te lo traigo ya por acá planchado, ¿ves? Lo doblé por la mitad, llevé los extremos al centro y lo volví a doblar por la mitad y lo volví a planchar. Más tarde vamos a coser las asas. Ahora vamos con el patrón B. El patrón B lo corté 2 veces en tela y en este caso utilicé la misma tela del forro. Tenemos que enfrentar derecho con derecho de tal manera que cuando le vayamos a dar la vuelta, después de haberlo cosido, si nuestra tela tiene orientación, tienen que quedar las 2 telas bien orientadas. Entonces, para comprobarlo y coserlo bien, vamos a enfrentar derecho con derecho, vas a coger un alfiler, la vas a poner por arriba y vas a comprobar que una vez cosido, al darle la vuelta, nos quede la orientación del dibujo perfectamente colocada. Cuando lo tengas bien, vas a alinearlo perfectamente y vas a colocar alfileres solamente por la parte de arriba por todo el largo. Volvemos al patrón A. Voy a explicarte lo que tenemos que hacer en la máquina con estos patrones. La tela interior del forro vas a enfrentar derecho con derecho, bonito con bonito y lo vas a alinear muy bien por los laterales, por arriba y por abajo. Cuando lo tengas perfectamente alineado tenés que colocar alfileres. Te explico cómo vamos a coser las piezas. Esta que es el forro vas a coserlo por los laterales rematando al principio, línea recta rematando al final. Por abajo vas a coserlo dejando un hueco de aproximadamente 4 dedos nuestros en el que no vas a coser. Vas a ir de marca en marca rematando al principio y al final. Luego nos vamos a ir al otro lateral rematando al principio y rematando al final. Todas las costuras las voy a hacer todas a distancia de prensatelas, es decir, con la aguja en el centro. La parte exterior tenemos que hacerle, o yo por lo menos le voy a hacer, un remallado todo alrededor de la pieza. De esta manera obtengo una sola pieza en vez de tener una pieza de entretela y una pieza de tela. Eso por un lado. El patrón B, ¿te acordás que le pusimos alfileres por toda la parte de arriba? Bueno, pues por toda esa parte de arriba tenemos que hacer una costura en línea recta, rematando al principio y al final. El patrón C, que son los bolsillos exteriores. Si los vas a hacer, tenés que hacer la costura por arriba y por abajo, es decir, por donde puse alfileres. Por donde pusimos alfileres, rematamos al principio y rematamos al final. También estoy cosiendo a distancia de prensatelas con la aguja en el centro. Esta costura la voy a hacer en los 2 bolsillos. Al patrón D, que son las 2 asas, lo que tenemos que hacerle es una costura todo al borde de la pieza, lo más al borde posible, en línea recta por un lado y por el otro. Ahora que ya te expliqué cómo se van a coser todas las piezas que forman parte de esta bolsa multiusos o bolsa de labores, vamos a ir a la máquina para coser todo junto. Voy a empezar con la costura de zigzag en las 2 piezas exteriores. Este tipo de costura, además de convertir 2 piezas en una sola pieza para que sea más cómodo trabajar, lo que hace es evitar que la tela se deshilache con el uso. Ahora vamos a coser los bolsillos exteriores, que son el patrón C, costura por arriba y costura por abajo en las 2 piezas.
Después de haberlo cosido, quitamos alfileres y le vamos a dar la vuelta a esta pieza. Y cuando ya tengamos ambos bolsillos del revés, vamos a ir a la plancha para que queden las costuras bien planas. Yo te lo traigo ya por acá planchadito. ¿Ves que está todo bien recto? Las costuras planas. Vamos a dejarlo a un lado y más tarde vamos a seguir trabajando con el bolsillo. Ahora vamos con el patrón B y lo cosemos todo lo largo por donde hemos puesto las alfileres. Después de haberlo cosido lo vas a llevar a la plancha, pero lo vas a planchar abriendo la costura por todo el largo, que quede la costura bien abierta. Ya tengo la costura abierta, ahora le vamos a dar la vuelta y vamos a doblarlo por la mitad, enfrentando derecho con derecho. Llevamos un extremo al otro y vamos a procurar alinear las costuras, que queden ahí bien alineadas las costuras, que quede alineado por arriba, por abajo y por el lateral. Cuando lo tengas bien, lo sujetas con alfileres. En este lateral que pusimos las alfileres, tenemos que dejar un hueco desde la costura del centro hacia abajo de aproximadamente 2,5 centímetros, 3 centímetros. Por este hueco que vamos a dejar sin coser es por donde va a pasar el hilo del cierre, la cuerdecita que utilizas para cerrar, así que va a depender el grosor de tu cuerda, para que lo tengas en cuenta. Yo lo dejé de 3 centímetros. Vamos a coser desde el principio hasta la marca, rematando, vamos a la otra marca, rematamos y rematamos al final. Cuando termines de coserlo lo vas a llevar a la plancha abriendo la costura como hicimos antes. Que quede la costura muy bien abierta y que quede bien planita. Mira, ¿ves? Te lo traigo por acá ya planchado con la costura abierta y acá está la abertura por donde va a pasar nuestro hilo. Ahora tenemos que darle un poquito la vuelta porque la abertura que nos quedó vamos a coserle haciendo un ojal. Entonces hay que hacer una pequeña costura al borde con la forma de un rectángulo que ocupe todo el tamaño de la abertura, claro. Una cosita así, ¿ves? Esta costura lo que tiene que hacer también es coser la parte de atrás, el margen de costura de detrás. Yo lo tengo ya por aquí cosido, no se ve mucho porque el hilo es blanco y no se llega a apreciar bien, pero ves, está bien al bordecito para que nos quede la abertura bien prolija y rematada. Ahora le vas a dar la vuelta, doblándolo por la mitad, lo llevas a la plancha, ya lo tengo por aquí planchado, y tenemos que hacerle un carril por donde tiene que pasar nuestra cuerda para el cierre. Entonces, ¿de qué tamaño lo hacemos? Pues yo lo que hago es hacerlo donde termina el ojal por donde va a pasar la cuerda, es decir, a 3 centímetros. Nada, cojo una regla, alineo bien a 3 centímetros y le hago una marca con el bolígrafo borrable de la plancha. Le doy la vuelta y le vuelvo a hacer la marca a la misma distancia a 3 centímetros. Y lo que tenemos que hacer ahora es una costura todo alrededor. Para que sea más fácil le vamos a quitar el brazo a nuestra máquina, introducimos la tela por el brazo de la máquina de coser y cosemos sobre la marca que acabamos de hacer. Ahora vamos a seguir con el forro, vamos a hacer las costuras de antes. Por un lateral lo cosemos entero, aquí lo cosemos dejando un hueco de aproximadamente 4 dedos nuestros y por el otro lateral lo cosemos entero también. ¿Ves? Lo tengo ya cosido, los dos laterales y la parte de abajo con el hueco para luego poder darle la vuelta a nuestro proyecto, no te olvides de eso. Ahora tenemos que cerrar las esquinas de abajo, lo que viene siendo la base. Vamos a abrirlas como si fueran la boca de un patito y vamos a enfrentar las costuras para que queden alineadas y la costura interior vamos a llevarla una hacia un lado y otra hacia el lado contrario. Cuando lo tengas bien le vas a colocar un alfiler para dejarlo sujeto. Vamos al otro extremo y hacemos lo mismo, teniendo en cuenta que el margen de costura desde abajo quede para el mismo lado. Es decir, que si lo pusimos a la derecha, lo volvemos a poner a la derecha.
y el otro al lado contrario. Le ponemos un alfiler, lo sujetamos y vamos a ir a la máquina cosiéndolo en línea recta, alineando el prensatelas con el borde de la tela, rematando al principio y al final. Ya tenemos listo el forro, ahora tenemos que unir el cierre al forro. Entonces, hay que meterlo dentro, enfrentando derecho con derecho. Tenemos que tener en cuenta que el hueco por donde va a ir nuestro cordón para hacer el cierre nos quede más o menos en el centro de la bolsa. Entonces, simplemente un poquito a ojo vas a marcar el centro y tenés que poner el hueco por donde va a salir nuestro cordón, donde está la costura del centro, ¿vale? Por ahí va a salir nuestro cordón, lo vamos a juntar con el centro que acabamos de marcar. Colocale un alfiler para sujetar este centro y ya después metes la pieza por completo en el interior y vas a colocar alfileres por todo alrededor. Cuando lo tengas bien sujeto, lo tenés que llevar a la máquina y coserlo todo alrededor. Vamos a hacerle dos costuras. La primera costura, retiramos el brazo de la máquina, cosemos a distancia de prensatelas, todo alrededor, en línea recta, y luego cuando acabes de hacer esta costura, quiero que le hagas todo alrededor también una costura en zigzag. Esta pieza, al ser el cierre, va a tener bastante, lo vamos a estar abriendo y lo vamos a estar cerrando, lo vamos a estar abriendo y lo vamos a estar cerrando. Entonces es muy posible que si no le hacemos esta costura en zigzag, la tela empiece a deshilacharse con el uso y se te vaya la costura. Ya terminamos por completo el forro, lo dejamos a un lado y vamos a pasar con los bolsillos exteriores. Como mi tela por detrás es marrón, lo que voy a hacer es ponerle la canilla del hilo marrón y por arriba en blanco, para que el blanco por detrás, si no en marrón, hace demasiado contraste y a mí personalmente no me gusta. ¿Ves? Marrón por detrás y blanco por delante. Vamos a colocar los bolsillos en la base exterior. Entonces, yo cuando corté los bolsillos te cuento un poquito lo que hice. Intenté que en la medida de lo posible los bolsillos coincidieran con los dibujos del exterior para que quede un poquito más todo acorde. Mira, ¿ves lo que te digo? Cómo coinciden un poquito, tampoco es que me haya quedado perfecto, cómo coinciden las patas del ciervo de arriba, de la tela de arriba con la tela de abajo. Podría quedar mejor, pero bueno, así quedó. Ahora vamos a hacerle una marca a la base a 1 centímetro. Una línea recta a 1 centímetro para posicionar el bolsillo y que quede recto. ¿Ves? Está a 1 centímetro del borde hacia arriba. Entonces, ahí sobre esa línea voy a colocar el bolsillo. Te va a sobrar tela por los lados, está hecho así a propósito. El sobrante de tela luego lo vamos a cortar. Ponemos alfileres y lo mismo tenés que hacer obviamente en las dos piezas si vas a poner dos bolsillos. Ahora vamos a hacer una costura rematando al principio y al final sobre el bolsillo para unir el bolsillo a estas dos piezas. Ahora, después de hacer la costura de abajo del bolsillo, le vas a dar la vuelta y tenemos que hacerle las dos piezas una costura al borde de la pieza principal, de la pieza A, para sujetar el bolsillo por los laterales y que quede cerrado. ¿Ves? Ya tengo la costura hecha y ahora simplemente tenemos que cortar el exceso de tela. Ya están los bolsillos colocados. Otra opción que podemos hacer ahora, por ejemplo, es hacerle divisores. Yo lo voy a hacer a uno un divisor en el centro y al otro lo voy a hacer 3 bolsillos. Esto ya te digo que es opcional. Aquí, por ejemplo, a lo mejor en vez de hacerle divisores le podrías poner botón, le podrías poner velcro, algún tipo de cierre. No ponerle divisores y dejar el bolsillo entero grande. Esto ya es opcional a comodidad de cada uno y dependiendo del uso que le vayas a dar al proyecto, puedes hacerlo de una manera o de otra. Si quieres hacer las mismas medidas de bolsillos que hice yo, simplemente uno lo dividí al centro, le hice la línea recta y el otro bolsillo lo dividí también al centro y de la mitad saqué otra vez el centro y hice otros 2 bolsillos.
Cuando ya tengas las marcas listas y los bolsillos planteados decididos, te vas a ir a la máquina y lo vas a coser en línea recta, rematando al principio y al final. A mí me quedaron así, como te dije antes, 2 bolsillos de un lado, 2 bolsillos grandes, y del otro lado me quedó un bolsillo grande y 2 más pequeñitos. Bueno, ya está, ya tenemos los bolsillos colocados. Vamos a pasar con las asas. Acordate que tenemos que coser las 2 asas por el borde. Después de haberlo cosido, tenemos que unirlas a la base exterior. Vamos a dejarlas a 7 centímetros. Desde el borde hacia adentro marcamos 7 centímetros de un lado y desde el borde hacia adentro marcamos 7 centímetros del otro lado. Colocamos el asa desde la marca hacia adentro, como estás viendo en imagen, desde la marca hacia adentro. La sujetamos con un par de alfileres y volvemos a hacer lo mismo en la otra pieza. Cuando ya las tengas posicionadas y sujetadas con alfileres, vas a ir a la máquina y les vas a hacer una costura en línea recta bien al bordecito, así, para que podamos quitar los alfileres y podamos trabajar más cómodamente. Vamos a cerrar esta pieza, ya de una vez, queda súper poquito para terminar el proyecto. Vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a hacer las mismas costuras que hicimos antes al forro, alineando muy bien por los laterales, por arriba y por abajo. Cuando lo tengas todo perfectamente alineado, si tenés pinza, colocale mejor pinzas en vez de alfileres a la hora de cerrar, para que no se arrugue tanto la pieza a la hora de pasar a la máquina. Vamos a coser rematando al principio y al final, por los 2 laterales y por la parte de abajo. ¿Ves? Te queda una cosita así, las costuras, y ahora tenemos que hacer lo mismo con la base. Acordate de dejar un margen de costura hacia un lado y el otro hacia el lado contrario, alineando las costuras. Cuando lo tengas listo, lo llevas a la máquina y le haces una costura en línea recta, rematando al principio y al final. Ahora que ya terminamos de hacer todas las costuras, le vamos a dar la vuelta, sacando las esquinas bien hacia afuera y vamos a embolsar para poder ponerle el forro. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Llevamos el cierre de la cuerda hacia adentro del forro y metemos el exterior dentro del forro como estás viendo, haciendo que coincidan las costuras laterales. Luego, las asas las vas a meter hacia adentro, como estás viendo en imagen, entre el exterior y el forro. Cuando ya tengas los 2 laterales alineados, vas a ponerle pinzas o alfileres por todo alrededor. Y vamos a hacerle una costura como hicimos antes con el forro. Cuando tengas la costura lista, ahora simplemente tenemos que darle la vuelta por el hueco que hemos dejado. Ya lo tenemos casi terminado, nos queda simplemente cerrar la abertura que dejamos para darle la vuelta al proyecto, así que si quieres cerrarla lo puedes hacer con máquina de coser o con puntada invisible, ya lo dejo a tu elección. Yo le voy a hacer una costura bien al bordecito con la máquina de coser. ¿Ves? Te queda una costura así, con el mismo color de la tela, prácticamente ni se ve. Emprolijamos, cortamos hilos, damos la vuelta, planchamos y ahora le voy a hacer una costura en el exterior que sujete las asas hacia arriba y también que sujete el forro al exterior. Así que nada, simplemente con mucho cuidado quito el brazo de la máquina, introduzco la bolsa, llevo las asas hacia arriba para que me queden bien cosidas y hago toda una costura al borde. Esto ya te digo que es opcional, no es necesario que lo hagas.
Ahora nos queda ponerle la cuerda. Entonces, para poner la cuerda yo voy a utilizar este artilugio, que es un pasacintas, pasaelásticos, y la verdad es que es muy útil, lo venden en cualquier bazar. Y lo que hago es cogerlo con la parte de la pincita y luego tiene una arandela que al bajarla hacia abajo hace que la pinza se quede súper sujeta y quede bien agarrado a lo que vayamos a pasar. Y ahora sí que es mucho más fácil introducir nuestra cuerda por la abertura que hemos dejado. Para quitar esta pinza simplemente bajamos la arandela hacia abajo y ya queda liberada. Ahora tenemos que cortar la cuerda del largo adecuado. No sé cuánto es, lo hice a ojo, ¿vale? Así que nada, lo introducís, lo sacas a ojo y la cortás a la altura que quieras. Ahora simplemente le hago 2 nudos en los extremos para que no se me cuele luego el cordón por dentro. Tiramos de la cuerda y ya tenemos nuestra bolsa de labores, nuestra bolsa multiusos ya terminada. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que te haya servido al menos un poquito de inspiración. Si es así, no te olvides de darle un like a este vídeo y de suscribirte al canal activando la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Me encantaría ver tu proyecto a través de las redes sociales, así que no te olvides de etiquetarme y de utilizar el hashtag talleresartilomariela. Te doy las gracias por estar aquí un día más haciéndome compañía, te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.